Ruta Rural es una ruta que decidimos hacer en bicicleta por Huesca y por todas las comarcas, sobre todo por las partes más despobladas. Es una ruta que hicimos para intentar mostrar emprendedores rurales, para mostrar un poco una cara diferente del entorno rural. Mi arraigo ha sido sobre todo el ir de voluntario y ahí es donde cogí un poco arraigo y ha sido un poco lo que me ha movido a montar este proyecto en Huesca. Mi sensibilidad con el entorno rural es desde pequeño. Yo con 8 años subí al pico más alto del Pirineo aragonés por mi familia. Yo llevo toda la vida andando y pateando el Pirineo y los pueblos y su gente. Nací conectado a este entorno. La gente de montaña es un tipo de gente que ha forjado su carácter en un entorno muy duro históricamente, y entonces ha forjado unas sociedades muy resilientes realmente, ¿no? Ser personas con nombres y apellidos en el entorno donde vivamos. Nos gusta socializar con esta gente que hablamos que es montañesa porque es un carácter que nos atrae. B-Rutal es una asociación constituida para generar un cuarto nuevo sector en el entorno rural para atraer población a los pueblos. Nosotros lo que creemos es que el sector tecnológico puede ser la herramienta que puede conseguir atraer esa población al entorno rural gracias a la economía que genera. Hemos planteado como primer proyecto dentro de la asociación que creamos después de la ruta en bici, lo que llamamos un CETER, que es un Centro Tecnológico Rural, que es un centro orientado a relacionar la gente como tecnológica, que efectivamente se afinca en ciudades, con el pueblo. Y nosotros decimos que el centro tiene que estar en un sitio verde, porque la gente asfalto tiene mucho. Queremos que en el pueblo empiece a haber ese tipo de oportunidades. Ese es un poco el objetivo de esta asociación, que empiece a haber oportunidades tecnológicas, oportunidades que son atractivas para los chavales de los pueblos. Para que el movimiento sea genérico y realmente atraiga población, tienes que hacerlo más fácil. Y eso es lo que nosotros tratamos, ¿no? De hacerlo más fácil.